Muy buen día a todos. Hoy vamos a ver un ejemplo más de la ley de Coulomb, nada más que ahora aplicado en dos dimensiones. El problema dice, en los vértices de un triángulo equilátero de 25 milímetros de lado se encuentran tres cargas iguales. Encuentre la fuerza eléctrica total que siente la carga situada en el vértice superior. Considere que la carga vale 3.1 nanocoulombs. Aquí tenemos la figura representada. Tenemos un triángulo equilátero, en sus vértices hay cargas, las tres cargas son iguales, valen Q. Hay una distancia conocida que es el lado del triángulo y estos números que puse aquí corresponden a los números del vértice, nada más para poder identificarlos. La fórmula que voy a ocupar es la de la ley de Coulomb, nada más que ya le hice la variación de que cuando las cargas son iguales, que es nuestro caso, pues simplemente es Q cuadrada. Para que yo encuentre la fuerza eléctrica, recuerden que a mí me gusta empezar por las magnitudes nada más, las magnitudes de las fuerzas, y ya después hago la situación de la dirección y el sentido. Así es que voy a encontrar la fuerza entre los vértices 1 y el vértice 3. Y después voy a encontrar la fuerza entre el vértice 2 y el vértice 3. Es decir, la fuerza de aquí a acá y la fuerza de aquí a acá. La fuerza que haya de aquí a acá no me interesa porque no está dentro de lo que me están preguntando. Entonces, necesito K por Q cuadrada entre la distancia que separe a este de este. Pues eso vale R al cuadrado. Y entre 2 y 3, fíjense cómo también es K por Q cuadrada entre la misma R al cuadrado. Es decir, esta fuerza que experimenta esta carga debido a esta es igual en magnitud a la fuerza que sufre esta carga debido a esta. Por eso es suficiente con que yo encuentre una magnitud, para que me ahorre tiempo y me ahorre espacio. Así es que esta fuerza a la que voy a dejar de ponerle subíndices porque ya vi que vale lo mismo, va a ser igual a F 9 por 10 a la 9 que multiplica a 3.1 sin signos por 10 a la, el prefijo nano significa 10 a la menos 9 al cuadrado, entre 25 por 10 a la menos 3 por el prefijo mili al cuadrado. Muy bien, esto me dio 138.4 por 10 a la menos 6 newtons. Ok, esa es la pura magnitud. Ahora sí, me voy a preocupar de la situación de la dirección y el sentido. Para hacerlo, recuerden ustedes que hacemos un eje coordenado. Como mi problema está en dos dimensiones, necesito hacer un eje de dos dimensiones. Y voy a posicionar en el origen a la carga que estoy estudiando, que en este caso es la carga superior, la de acá. ¿Ok? Ahora, esta carga de acá va a sufrir una fuerza de repulsión de entre esta y esta. ¿Se ve? Esa fuerza de repulsión está a lo largo de esta línea. ¿Por qué sé que es de repulsión? Pues porque las dos son negativas. Y entonces, esta va a sufrir una fuerza hacia acá. ¿Ok? Que tenga, está un poquito choca. Este es Q. Hacia acá va a ir la fuerza. ¿Ok? Y entonces lo voy a pintar acá. Muy bien. Ahora, la fuerza que va a sentir debido a esta también es de repulsión y va a ser hacia acá. Y entonces la voy a pintar acá.
¿ok? Me deben de quedar más o menos iguales, porque yo sé que esa fuerza vale F y ambas valen lo mismo, valen F. Muy bien, ahora necesito saber el ángulo al cual están. Para saber ese ángulo, pues necesito verlo del esquema. Ese ángulo, voy a trazar una línea que sea paralela a esta. Este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá, puesto que esta y esta son paralelas y estas son iguales, están en la misma línea. ¿Qué ángulo es ese? Pues como los tres lados del triángulo son iguales, porque el triángulo es equilátero, como los tres lados son iguales, los tres ángulos deben de ser iguales. Y además, la suma de los tres ángulos debe de darme 180. Por lo tanto, 180 entre 3, pues me da 60. Es decir, este ángulo vale 60. 60 más 60, 120 más 60, 180. Todos los ángulos, siempre, los ángulos internos de cualquier triángulo miden 180. Y entonces, este ángulo de aquí mide 60 grados y además eso sucede exactamente de este lado, por lo tanto este también mide 60 grados. Muy bien. Ahora, para que yo encuentre la fuerza total, pues entonces necesito hacer la suma de las fuerzas que haya en el eje de las X. Para eso necesito ver la componente en X de esta fuerza. La componente en X de esta fuerza y la componente en Y de esta y la componente en Y de esta. A mí me gusta, para que no se me amontone tanto, me gusta sacar los triángulos con los que estoy trabajando y hacerlo por separado. Tengo aquí, este es F, este es FX y este es FY. El ángulo de 60 grados es este. Y entonces yo puedo ver que si quiero trabajar con la función coseno de 60, eso es cateto adyacente entre hipotenusa, es Fx entre F. Si yo de aquí despejo Fx, paso dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces la componente en X pues es F veces el coseno de 60. Mientras que si quiero trabajar con la función seno de 60, pues es cateto opuesto entre hipotenusa y entonces la componente en Y es F veces el seno de 60 grados. Muy bien, así es que la componente en X es F coseno de 60 grados. Esta componente de aquí está del lado positivo para esta fuerza, mientras que para esta está del lado negativo. Y además vale exactamente lo mismo. Entonces este es F menos F coseno de 60. Y esto pues es 0. Es decir, en las X la componente vale 0. Ahora me voy con las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y es F seno de 60. Pero ahora vean que la otra vale lo mismo, pero ambas están del lado positivo de las Y. Así es que se suman. F seno de 60. Esto es 2 veces F seno de 60. Por lo tanto, las fuerzas en Y, pues es 2 veces que multiplica a 138.4 por 10 a la menos 6 por el seno de 60. Muy bien. Esto me da
239.7 por 10 a la menos 6. Y son newtons. Entonces, la fuerza eléctrica con la que estoy trabajando es positiva, vale 239.7 por 10 a la menos 6. Y ahora debo de indicar que está hacia el lado del eje vertical. Ese vector unitario del eje vertical se llama J y así lo pongo. Está positivo y estos son newtons. O lo que es lo mismo, 239.7 en J y serían micronewtons para poder quitar el 10 a la menos 6. Esto me está indicando a mí que la fuerza eléctrica que siente esta carga es de 239.7 dirigida hacia el lado positivo del eje vertical, del eje de las Y, multiplicado por 10 a la menos 6, esos son newtons. Si les cuesta un poquito de trabajo ver por qué hice esta situación de aquí, los invito a ustedes a que vean el siguiente video en el que hago lo que se entiende como componentes de un vector. Porque esto que hicimos aquí no es otra cosa más que encontrar los componentes de un vector. Aquí lo hice de una manera muy rápida, pero si necesitan un poquito más de explicación, los invito a ver el siguiente video. Por lo pronto, con esta respuesta, estoy encontrando lo que me están preguntando.